Muy bien, bueno, pues buenas tardes en la Unión Europea, buenos días en Colombia. En esta sesión que conjuntamente vamos a celebrar, pretendemos conmemorar el Día Europeo de la Justicia, como venimos haciendo ya hace un tiempo. Se enmarca dentro de las actividades que realizamos desde el módulo Jean Monnet, bajo los auspicios de la Unión Europea y en colaboración con la Universidad Católica de Oriente y con la Universidad de Medellín. El año pasado versó sobre la universidad y cómo colabora la universidad con el acceso a la justicia, particularmente de las personas vulnerables. Y este año nos centramos en la abogacía, la profesión de abogado y cómo colabora igualmente con el acceso a la justicia y especialmente el acceso a la justicia de las personas vulnerables. Para ello contamos con la colaboración de dos abogados, uno de Colombia y otro de España, a quienes agradezco que se presten a esta colaboración. Alberto Escudier Baliña y José Mauricio Arredondo del Río. Yo, para hacer esto mucho más, vamos a decir, ameno, lo que pretendo es establecer un coloquio entre los tres y creo que la mejor forma es empezar desde el principio. Yo voy a pedir a los invitados que sean ellos mismos quienes se presenten, dándonos los datos que ellos crean adecuados para ser conocidos en este acto, en esta actividad. Así que, Alberto, bienvenido, gracias y puedes presentarte. Pues buenas tardes, buenos días para don José y demás asistentes desde Colombia. Soy Alberto Escudier, abogado. Desde que salí de mi alma mater, que fue la Facultad de Derecho de Jerez de la Frontera, de la Universidad de Cádiz, empecé a ejercer. O sea, llevo, pues creo que 24 años en esto. Y bueno, todavía don Arturo no ha envejecido tanto, todo hay que decirlo. Además, coincide que soy el diputado segundo del Colegio de Abogados de Jerez de la Frontera, miembro de la Comisión del Turno de Oficio, que afecta en gran medida a lo que será la cuestión de las personas vulnerables, y nada más y nada menos que todo este tiempo no dejo de preguntarme que por qué me hice abogado, por qué sigo siendo abogado y si seguiré haciéndolo el resto de mis días. Así que nada, encantado de haber sido invitado y encantado de poder participar en este debate. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Don José Mauricio. Muy bien, muy buenas tardes en España, acá muy buenos días en Colombia y en la ciudad de Medellín y en el resto de ciudades. Soy primero que todo antes un discípulo de la doctora Diana Ramírez Carvajal, una gran mujer y en el derecho procesal una autoridad acá en Colombia. Soy abogado de la Universidad de Medellín, soy especialista, magíster en derecho procesal y doctorando en derecho procesal contemporáneo de la misma universidad. Bonito el lazo que me une con España porque mi tesis es de derecho procesal laboral y uno de sus capítulos es un derecho comparado con la ley reguladora de la jurisdicción social en España. Estoy trabajando ese capítulo y también estoy mirando la ley de enjuiciamiento civil, lo que nosotros tenemos acá en Colombia como el Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social y el Código General del Proceso. Le digo que en España podríamos decir que la ley desarrolla más variados y múltiples conceptos jurídicos. Nuestra ley procesal laboral es un poco más escasa. Nuestro código tiene 156 artículos. La ley reguladora de la jurisdicción social en España lo dobla y hay unos procesos que no se tienen acá en nuestra ley. El objetivo de mañana también es cómo llegar a proponer una reforma legislativa acá en Colombia sobre el Código Procesal, utilizando o sirviéndome de aquellas figuras que se tienen en España que considero que son muy pertinentes y eficaces.
Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, ha citado a la doctora Diana Ramírez Carvajal, a la que yo no he nombrado, pero que es precisamente la persona número uno en nuestro contacto, nuestra relación con Colombia, y desde luego sin la cual nada de esto que estamos haciendo y otras muchas cosas que estamos haciendo pues serían posibles. ¿Cómo se llega a ser abogado en Colombia, José Mauricio? Muy bien. Para ser abogado en Colombia se necesita estudiar el pregrado. Primero viene la educación básica, la educación secundaria, viene el pregrado de Derecho. El pregrado de Derecho tiene 5 años, en el cual nosotros trabajamos la cultura continental europea, que es donde viene nuestro derecho. En los últimos años estamos trabajando ese paralelo que se tiene con la cultura del derecho inglés en situaciones que tienen que ver como el precedente. Pero nuestra cultura es continental europea, de allí que a veces se ha presentado diferencias cuando tratamos de juntar estos dos sistemas. Y es más, tenemos un sistema penal oral acusatorio que no es puro, porque ni siquiera en Colombia existe el jurado de conciencia. Entonces las personas estudian los 5 años y salen con el título de abogado. Tienen que presentar, antes en todas las universidades se presentaba un examen preparatorio de las diferentes áreas del derecho, civil, civil, público, laboral, penal, y entonces es un examen preparatorio para que el estudiante entonces tiene que dar, o sea, no se puede graduar sin presentar estos exámenes preparatorios. Unas universidades estaban desmontando el sistema de preparatorios, pero viene una ley y entonces la ley nueva dice que el Estado, que los abogados tendrán que presentar como una prueba de Estado para el ejercicio de la abogacía acá en Colombia. ¿Y en España, Alberto? Pues por nuestra parte, una vez finalizados los estudios obligatorios, primaria y secundaria, se estudia 2 años de bachillerato y se hace una prueba de acceso con cuya puntuación, si la puntuación, digamos, da lo suficiente, se puede uno matricular en el grado de Derecho y durante 4 años, bueno, 4 años, ese sería el ideal, 4 años, estudia lo que sería la carrera de Derecho y lo finaliza con un trabajo de fin de grado, una tesina que es evaluada también junto con los demás estudios. Y la gran novedad desde hace 9, 10 años, en el que además el Colegio de Abogados de Jerez y la Universidad de Cádiz tienen una experiencia ya y un expertise muy amplio, es que hay que hacer un máster oficial de acceso a la profesión de abogados, máster que termina con un trabajo fin de máster y una prueba nacional de acceso para obtener el título de abogado y poder ejercer. Ese máster que se desarrolla en nuestra facultad con profesores de la facultad y del Ilustre Colegio de Abogados, pues ya va, creo, si no me equivoco, este año por la 9ª edición. Una vez que se aprueba la prueba nacional, te da la puntuación necesaria y puedes ejercer como abogado, tienes la obligación, es obligatorio, colegiarse en alguno de los colegios de abogados que hay en España, casi 80 y tantos, 83 creo que son, en todo el territorio nacional, porque no solo los hay de nivel provincial, como podría ser el Colegio de Abogados de Sevilla, por poner un ejemplo, sino que ocurre como en nuestra provincia, que está el Colegio de Cádiz y el Colegio de Abogados de Jerez de la Frontera, lo que se llama un colegio de partido. Una vez que esté colegiado y esté pagando sus cuotas, ese abogado puede ejercer. Pero, Alberto, el colegio profesional es algo oficial, es algo que dependa del Estado, del Ministerio de Justicia, por ejemplo, o es una asociación simplemente. ¿Qué es? Como arranca o se inspira en los antiguos gremios, es decir, en principio tiene una base privada, pero a la postre es la encargada de regular la profesión, importante, tiene a su vez unas labores de supervisión y de garantía frente al ciudadano y para el propio colegiado, puede ser
exigir y gestionar incluso el aseguramiento, es decir, todos los abogados ejercientes tenemos un seguro y el colegio vigila para que ese seguro esté al día, esté abonado por si hay una negligencia. También lleva materia deontológica, es decir, los colegios son los encargados de sancionar y de estudiar, mejor dicho, y de, si en su caso sancionar las posibles faltas deontológicas. Y luego, precisamente en materia del turno de oficio, se podría decir que el Estado tiene subarrendada la gestión del servicio a los propios colegios, que montan lo que se llama el servicio de orientación jurídica, cada uno de ellos, que son los encargados de asignar los letrados, gestionar la documentación de los solicitantes, obtener la gestión del cobro para el profesional, etcétera, etcétera. Los colegios de abogados están organizados, digamos, como primero a nivel individual, luego a nivel andaluz. En Andalucía, por ejemplo, a nivel de la comunidad andaluza hay un consejo andaluz con 11 colegios de abogados en total, y a nivel nacional con el Consejo General de la Abogacía Española, en el que hay un pleno con 83 miembros y una presidenta, doña Victoria Ortega, que se puede decir que sería la representante frente a la administración, frente a los poderes públicos de la abogacía española, que integra, si no recuerdo mal, a casi 200.000 profesionales. Sí, o sea que si he entendido bien, el Colegio de Abogados interviene primero verificando que el abogado que va a ejercer reúne los requisitos para ser abogado, luego tiene función disciplinaria, tiene función reglamentaria también, tiene función, capacidad para producir normas sobre la abogacía, o eso ya... Sí, bueno, depende. Los estatutos, la profesión se regula por unos estatutos aprobados creo que con rango de reglamento por las Cortes y por la Administración, pero luego el estatuto básico del Colegio de Jerez, el reglamento disciplinario del Colegio de Jerez, la normativa particular del colegio es directamente aplicable y la emitimos nosotros, si bien desde un tiempo deben ser publicados y por tanto pasar una serie de filtros en materia, por ejemplo, de lenguaje, de que sea normativa inclusiva, etcétera, etcétera, por la Administración andaluza, que los publica, y que de hecho recientemente el Colegio de Jerez cambió sus estatutos para adaptarlo a los nuevos tiempos y demás, y también es una normativa aplicable. Pero para el ejercicio de la profesión, lo más importante, la normativa tiene rango nacional. Reglamento Estatuto General de la Abogacía, por encima de todo, que se ha publicado y ha entrado en vigor recientemente. José Mauricio, ¿cómo es en Colombia? Muy bien. En Colombia, el ejercicio de la abogacía también depende del Estado. Vamos a hablar porque hay un cambio en la entidad, pero si yo hoy saco el certificado de vigencia, sale a nombre del Consejo Superior de la Judicatura. Cuando las universidades titulan a un abogado, le dan el título de abogado por haber cumplido con el pensum académico, los preparatorios, también un trabajo de grado, la tesis, como dice el doctor Alberto. Entonces ellos, cuando tienen los requisitos cumplidos, envían al Tribunal Superior de Distrito Judicial, envían la documentación o envían la lista de quiénes fueron sus abogados. ¿Para qué? Para que ellos puedan allí otorgar una licencia provisional. O en el caso contrario, el estudiante que ya terminó, que cumplió con todos los requisitos, entonces solicita su tarjeta profesional de abogado. No se tiene que estar en un colegio. No es obligación, que los colegios acá son de ingreso y retiro voluntario. Por ejemplo, yo pertenezco al Colegio Antioqueño de Abogados, pero el Colegio Antioqueño de Abogados es de naturaleza privada. Y esa naturaleza privada no tiene una función disciplinar, no regula la función de la abogacía en Colombia, porque todo viene a través del Estado, entendido como sus normas jurídicas. Es más, mi tarjeta profesional de abogados me dice que la expide el Consejo Superior de la Judicatura. Dice de cuál universidad pertenezco,
pero el colegio acá, diría yo, ¿por qué no se ha explorado como esta alternativa? Hay abogados, como dice el doctor, acá manejamos de regiones, por decir algo, el departamento de Antioquia o de Colombia, pero se crean colegios, pero privados. Allí van, pero estos colegios privados tienen una función, yo diría, de capacitación para el abogado en las nuevas temáticas y vigencias del derecho actual. Entonces lo capacitan, pero no es obligación. Acá el colegio, como les digo, no tiene una función disciplinar. Él no conoce de casos de abogados porque es el mismo Estado. Antes, y también lo hablo porque a dos certificados que trabajamos. Uno de vigencia. Cuando yo me voy a presentar una convocatoria o voy a llevar la documentación, entonces me voy a la página de la rama judicial y saco el certificado de vigencia. Y me dice, vea, Mauricio tiene la tarjeta vigente. Y hay otro que son de una certificación de antecedentes disciplinarios, que también lo entrega la misma entidad y dice, no tiene antecedentes disciplinarios. Pero es función del Estado. El Estado no lo ha delegado en colegios. Acá decir que no, el colegio, como digo, es de ingreso voluntario y su retiro también. Acá unos colegas lo que hacemos cuando alguien va a ingresar al colegio es damos una recomendación. Y recomendación que se explotan son servicios académicos o financieros para los abogados en los colegios. Es que, perdón, es que precisamente una anécdota que esta figura del derecho público y privado el que tienen los colegios, también es importante decir que si una persona termina sus estudios y se colegia en el Colegio de Abogados de Jerez, que estamos hablando de una ciudad de 215.000 habitantes y un colegio con 485 ejercientes, pues si esa persona se colegia puede ejercer en toda la Unión Europea. O sea, no, la organización puede ser provincial, de partido, nacional, pero a efectos de ejercicio, esa persona ya está autorizada para ejercer en toda la Unión. Y recientemente, en una de las funciones que los colegios llevamos y que además creo que el de Jerez en ese sentido, en unión a la universidad, es de los más potentes de Andalucía, es la formación. Y organizamos un curso recientemente por Zoom yo creo que fue durante la tercera ola del coronavirus, sobre ejecución de sentencias en materia de familia en el extranjero. Era curioso, yo que estaba monitoreando la jornada, como hace don José Caro, estaba viendo de dónde entraban. Estaban entrando compañeros de nombre español, pero estaban en Bergen, estaban en Stuttgart, estaban en Bolonia, estaban en Nápoles, en Toulouse, en Dublín. Dices tú, había abogados españoles ya por toda la Unión Europea ejerciendo e interesadísimos en esa materia concreta. Bueno, y en la Costa del Sol creo que entraron más compañeros de la Costa del Sol que de la propia provincia de Cádiz. Por eso quiero decir que también la formación, que lo olvidé antes, es uno de los pilares fundamentales que justifica también el día a día y las cuotas que percibimos los colegios de los colegiados para contribuir a esa formación continua. Sí, es decir que la configuración, la concepción del Colegio de Abogados es diferente en ambos países. Digamos, no sé si sería correcto, como yo lo voy a intentar resumir, digamos que en Colombia tiene una condición privada en la que los abogados se integran, sea para su formación, o sea para la defensa de sus derechos, o sea, pero es una entidad privada, digamos, para su propio interés, el propio interés de los colegiados. Mientras que en España asume cierta función pública, es un lugar intermedio entre la defensa de los propios intereses, a través de la formación, etcétera, pero también vela por los intereses de la sociedad en cuanto que controla que realmente el abogado tiene esa condición para ser abogado. En Colombia lo hace el propio Estado directamente. En España también asume unas labores disciplinarias. La disciplina entiendo que será fundamentalmente
para verificar que cumple con sus deberes como profesional, por tanto. Correcto, que cumple, correcto. De hecho, perdona la interrupción, las decisiones en materia disciplinaria pueden ser recurridas ante la jurisdicción contencioso administrativa. Primero va en alzada ante el Consejo Andaluz de Abogados y luego a la jurisdicción contencioso administrativa. Y esa es una de las características que hablábamos de ese papel en una parte privado, como podrían ser las Bar Association americanas y anglosajonas, y otra parte pública, como no deja de ser un terminal más de la organización del ejercicio profesional. José Mauricio, y los colegios de abogados en Colombia, entonces, según esto, ¿puede haber más de un colegio de abogados en una localidad? ¿Puede haber más de un...? O si ya hay un colegio no puede haber otro? Porque esto sí, es lo que ocurre en España, claro, con esa concepción de institución pública, pues no puede haber nada más que un colegio en un lugar, no puede haber un solapamiento de colegios. Correcto, acá pueden existir variedad y también la condición es que pueden existir colegios de abogados penalistas, colegio de abogados laboralistas, colegio de abogados civilistas, dependiendo de la región y que cumpla con los requisitos de ley. Una cosa muy importante, nosotros cuando estudiamos Derecho tenemos una figura de consultorio jurídico, además que también donde el estudiante realiza la práctica. El estudiante cuando sale a realizar la práctica y digamos que comete una falta disciplinaria del abogado, él no se puede mirar por el estatuto del abogado. Hay un estatuto del abogado donde se califican las faltas. Él está ejerciendo, porque acá se puede ejercer, se lleva la representación de terceros, representación judicial, en algunos tópicos que nos habla la ley. En este momento en Colombia tenemos una ley vigente que se reformó hace poco, es la ley 2113 de 2021. Entonces el estudiante de los últimos semestres, ¿por qué? La ley dice que consultorio jurídico pueden haber 5 semestres en la carrera, que son 10, o pueden haber 2 semestres como mínimo. Entonces él sale y ejerce. Pero si él comete una falta, él no es objeto disciplinar de la sala disciplinaria, digamos que del Estado que regula a la profesión de abogados. Si comete una falta, entonces envía al consultorio jurídico y le dice, mire, usted aplíquele las sanciones del consultorio jurídico, porque no es objeto disciplinar, porque todavía no es abogado. Los abogados, efectivamente ellos, si cometen una falta, cualquier persona puede presentar una queja. ¿A dónde? Se llamaba, porque hay una reforma, pero al Consejo Superior de la Judicatura, sala disciplinaria, y entonces allá inician la investigación. Hay magistrados, porque tienen la característica de magistrados, jueces colegiales, que ellos lo que hacen allá es que citan al abogado, lo citan a audiencia, inician un proceso, pero si ya tiene el título de abogado, porque si es que está ejerciendo la representación judicial de terceros como abogado de consultorio jurídico, entonces no es objeto disciplinar de la sala disciplinaria. Curioso. Los dos han hablado, estamos hablando ahora, lo estaba comentando ahora José Mauricio, de la disciplina sobre los abogados. Por tanto, hay abogados infractores. Yo tengo para mí que, aunque haya otras profesiones que se quieran apuntar ese mérito, pero yo creo que la abogacía es la profesión más antigua del mundo. No digo que hay otras profesiones que se quieren apuntar ese mérito, pero yo creo que no. Porque yo creo que es casi innato el que haya alguien que asume la defensa de otro en una disputa. Y la disputa es connatural con el ser humano. Por eso yo creo que el abogado es muy antiguo. Pero esta actividad, o mejor dicho, estas personas que ejercen esa actividad, ¿qué consideración social tienen? ¿Tienen buena fama? ¿No tienen buena fama? José Mauricio. Muy bien. ¿Qué podría decir? Digamos que muy relativo. ¿Y por qué? Los abogados, como no puedo generalizar,
porque cuando uno hace generalizaciones no es como oportuno. Porque hay muchos abogados y entonces algunos faltan a sus deberes, pero yo digo que un abogado es necesario. Es necesario cuando estamos en relaciones, en interferencia intersubjetiva. Necesitamos allá del abogado. Los abogados se convierten en la mano derecha de empresarios, trabajadores, usuarios, beneficiarios del sistema judicial. Muchas veces por algunos que se tiene, porque existe un número de abogados que faltan a la ética, se pueden hablar de situaciones en las cuales el abogado le dice, es que los abogados no creen de pronto como en el concepto de abogados, o la gente nos estigmatiza bajo unas condiciones o unas creencias que uno dice no son acertadas. Lo que hacemos nosotros es ayudarle al ciudadano a materializar los derechos que se encuentran en la Carta Política, en las diferentes leyes ordinarias que tiene la nación, y es una tarea muy importante, es de servicio lo que podemos hacer. Pero sí, desafortunadamente, si usted mira, existen comentarios no adecuados, diría yo, frente a la profesión, pero es por unos actores en los cuales entonces todo el mundo cree. O mira, los honorarios profesionales, porque en la universidad es muy bonito que el estudiante dice, no, es que a mí no me enseñan a cobrar. Yo creo que en ninguna universidad le enseñan a uno a cobrar, pero cuando sales a la calle, hay un colegio de abogados que se llama Conalvos, sacó una lista de honorarios. Honorarios fijando, si usted hizo un proceso de sucesión, laboral, familia, fijación de cuota de alimentos, disminución, y entonces allá dice, cobrar 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Pero si el abogado se aparta como de ese valor, entonces la sociedad empieza a decir, venga, ¿y por qué? Pero es que la tabla no es obligatoria de los honorarios, porque no la fija el Estado, sino que la fija un colegio. Ahí tenemos como esos alcances que dan, o sea, donde todo fuera más preciso, de pronto no tendríamos muchos reparos, pero bueno, la profesión es muy linda y muchos profesores dicen, si volvieran a hacer, ¿usted qué estudiaría? Y yo digo, también, el derecho tiene muchas ramas, yo me dedico solamente al derecho laboral y la seguridad social, pero es un mundo gigante. Sí, yo estaba recordando ahora que, bueno, mi padre era abogado y cuando uno entraba en casa tenía allí colgado un cuadrito que ponía buen abogado, mal vecino. ¿Esto es así, Alberto? Bueno, es muy bueno. Mal vecino. Hombre, ciertamente, para empezar, la gente, el público, la clientela, cuenta a las ferias según le va. Eso es. En muchas ocasiones tú has podido cumplir perfectamente tu obligación de medios, pero el resultado no es bueno. Hombre, hay que hacer un ejercicio de empatía con esa persona que ha perdido y que va a ir... Es lógico que no vaya diciendo qué gran abogado tengo. Llevo 2 pleitos perdidos con él. Eso es complicado que lo diga. Pero sí es cierto y hay que distinguir varios planos que, desde luego, el abogado infractor, el abogado delincuente, que tiene un tipo específico en nuestro Código Penal, cuál es el delito de deslealtad profesional, que es una deslealtad para con tu cliente. Luego habrá otros delitos para con la administración de justicia y demás, con los tribunales, pero ese delito es contra tu cliente, que delito autónomo, independiente de las estafas, de las falsedades, ese obviamente tiene un castigo penal en la que el colegio no interviene, solo jueces y tribunales. Luego está la materia de la responsabilidad civil, que yo presido la Comisión de Seguros y Siniestros de nuestro colegio y observo asombrado cómo está incrementándose la reclamación a los profesionales como si fuera una suerte de tercera instancia. Pierdes en los tribunales, apelas, vuelves a perder y entonces la culpa es de tu abogado. Y eso, bueno, hay que defenderse, las compañías de seguros son las que tienen ahí que echar el resto. Y luego está la materia deontológica, que también, como explicaba don José Mauricio,
los tribunales pueden imponer sanciones disciplinarias. Son la suerte de sanciones que hace la policía de estrado. El tribunal, el juez, durante las sesiones puede hacer de policía de estrado, y a un abogado que se extralimite o que, yo qué sé, insulte abiertamente al contrario o al juez, lo puede sancionar con una multa, que hay un recurso además con un nombre precioso que se llama recurso de audiencia en justicia, y que se ve muy poco, porque normalmente lo que hacen es remitir al colegio de abogados a las partes para que ahí se denuncien o lo que sea, o nos mandan la grabación para que el colegio aprecie si hay o no materia deontológica. Y en cuanto a los honorarios, curiosamente, aquí Europa, toda la potentísima legislación europea en materia de competencia nos ha venido a eliminar esos baremos de honorarios que cada colegio tenía aprobado y que servían de orientación como honorarios mínimos, que tenía la virtud de permitir que el colegiado que entrara ya entraba a un nivel de poder pedir X dinero, 1.000 euros por tal procedimiento. Curiosamente, competencia, al prohibir eso, porque entiende que son prácticas contrarias al libre mercado, lo que ha supuesto es que, por desgracia, se haya precarizado en muchos aspectos el ejercicio profesional, y que te encuentres, pues, la famosa, aunque no en Jerez, pero la he visto en Madrid, divorcioneta, una furgoneta que se publicitan divorcios a 300 euros. Entonces, la imagen, yo creo que los que tratan con los abogados, yo he oído grandes elogios, no solo hacia mí, que también he leído grandes críticas, sino en general, cuando alguien se siente defendido, habla muy bien de su abogado. Pero después, ¿verdad?, que en la televisión, en la imagen, pues bueno, también puede haber cierta sospecha de que siempre estamos intentando quedarnos con el dinero ajeno, hasta el chiste ese de que hacía tanto frío que hasta los abogados llevaban las manos en sus propios bolsillos. Pero que eso yo creo que son gags, creo que son chistes, pero a la hora de la verdad, cuando tú preguntas a alguien que de verdad ha tenido la necesidad de contratar un abogado, suelen estar bastante satisfechos. No sé si en esta situación, a lo mejor, si hubiera menos abogados, la cosa podría ser distinta. ¿Hay demasiados abogados, Alberto? Sí, sin lugar a dudas. Y por desgracia, están colegiándose las promociones mejor preparadas de la historia. Yo lo he dicho antes. Yo salí prácticamente de los brazos de don Arturo, que fue profesor mío en la última asignatura del último curso de Derecho, y a los meses era abogado ejerciente, de la mano de otro profesor del departamento de procesal. Ahora tengo junto a mí a una compañera que ha hecho el grado, ha hecho el máster, ha sacado unas notas excelentes y ahora está colegiada y tiene que esperar 3 años hasta que pueda llevar un asunto del turno de oficio. Son nativos digitales, no como nosotros, y dicen, las mejores promociones que se están colegiando ahora son a las que más dificultades les ponemos, pero es que encima es como nutren las listas, cada vez somos más y la tarta hay que repartirla entre más, y por tanto es lo que se ve. Hay demasiados, sí. ¿Y en Colombia? Sin lugar a dudas. José Mauricio. En Colombia podríamos decir que hay 400.000 abogados, y lo digo por la tarjeta profesional. En la tarjeta profesional aparece el número. Entonces allá aparece, hoy mi tarjeta es 135.272. Entonces uno dice, y ahí ha crecido desde que me gradué en el año de 2000 hasta esta fecha, 400. Yo digo, nunca estamos de más. ¿Por qué? Desafortunadamente los abogados se concentran como en las grandes ciudades. Se concentran en las grandes ciudades, entonces en las grandes ciudades encuentro muchos. Pero uno podría decir que le hacemos falta, es que todo lo que se vive, se respira es jurídico. Cualquier cosa, nosotros estamos ahí. Y entonces la gente dice, no, están formando abogados todos los días. Ojalá que todas las personas fueran abogados, yo diría. Porque es una profesión en la cual
mira que la gente no conoce, cuando dice ahí la ignorancia de la ley no sirve de excusa, es que no conocemos la ley. Yo por acá tengo la Constitución Política y yo le digo a todos mis estudiantes, a ustedes les deberían dar la cédula de ciudadanía si hace un examen de la Constitución, porque no saben qué está. O cuando van a estudiar Derecho, y entonces yo le digo, bueno, dígame los derechos fundamentales de la Constitución. Ninguno. Y yo, ¿cómo así? Entonces, ¿ustedes qué van a estudiar Derecho y qué van a hacer? Yo diría que no hay tantos, y mira que es lo lindo, y yo se lo digo a mis estudiantes, porque ellos dicen, lo que le entiendo al doctor Alberto, es que me voy a un colegio y allí como hay un reparto de procesos. Acá no tenemos eso. El abogado, usted sale con su tarjeta profesional de abogado y de una vez puede litigar. Hoy, usted puede litigar, puede coger un asunto penal, un asunto civil, un asunto de familia, un asunto laboral. Usted se puede ir a trabajar con la empresa, usted se puede ir a trabajar con la academia como profesor de derecho, ¿cierto? No existe como, no, es que, si le entiendo al doctor, hay que una fila como un reparto de procesos. Acá no. Acá hay un conflicto y va el abogado recién, digamos que recién empacadito, pero déjeme que yo creo en ese abogado, porque tuvo al profesor Arturo, tuvo al profesor Alberto y con las últimas actualizaciones. En cambio, no creo de pronto uno que diga, no, es que llevo 20 años en el ejercicio y yo sé de todo. No, porque de todo de pronto no se puede saber y ya dejo al profesor Arturo, al doctor Alberto, y entonces de pronto lo llaman por allá, venga, usted me puede colaborar con este tema jurídico. Los chicos sí creo. Acá también tenemos, la gente dice, no, muchos abogados, pero es que se forman muchos ingenieros, médicos. Las profesiones tradicionales, y en el derecho es una de ellas, tienen siempre muy buena acogida. Yo soy una de las personas que construyo documentos para montar programas de derecho. Es más, en la institución en la que me encuentro ahora, yo creé el programa de derecho, presenté el documento y entonces me decían, vea, ¿cuántas universidades que tienen el programa de derecho hay en la ciudad de Medellín? 22. 22 tienen derecho y entonces salen abogados, pero uno dice, no me preocupa porque para todos los abogados el campo de acción es tan tremendo y mire que mucha gente se queda por fuera de acceder a la administración de justicia porque no tiene un abogado. Entonces yo diría, muchos te pueden decir, no, hay muchos. Yo diría, mi tarjeta hoy, estamos en la tarjeta 400, pero era iniciando ya muchos abogados que en paz descanse y mire lo del COVID. Se han muerto abogados en esta época muy interesantes que uno dice, entonces hay que descontarle a la lista de los 400.000 abogados, todo eso. Pero la cosa es que a veces nos concentramos en las grandes ciudades y abandonamos los conflictos de las regiones más apartadas. Bien, pues justamente en relación con esto último, los conflictos de las regiones más apartadas, los conflictos de las personas más apartadas. Para nosotros, para nuestro grupo de trabajo, nos interesa especialmente la defensa de las personas vulnerables, defensa a través del acceso a la justicia. Las personas vulnerables en el Estado de Derecho, modelo que compartimos ambas naciones, nos resulta que hay un amplio elenco de normas de todo tipo para defender a las personas vulnerables. Personas vulnerables es una forma de hablar porque lo correcto sería hablar de personas en condición de vulnerabilidad, es decir, personas que padecen pobreza, personas que por su edad o su enfermedad se encuentran en una situación así, niños que pueden ser explotados, mayores, personas ancianos, personas con discapacidad, mujeres, inmigrantes, minorías, indígenas, etcétera, etcétera. Todas estas personas están protegidas por la Constitución, por las respectivas constituciones, y están protegidas, como digo, por numerosísimas leyes y numerosísimos reglamentos específicamente dedicados a ello. Y en el ámbito de la Unión Europea, además, no solo las leyes españolas, sino también las que provienen del ámbito de la Unión Europea. Sin embargo, luego falla la posibilidad de que estas personas puedan hacer valer sus derechos ante la justicia. Fíjense, ni más ni menos que los presos. Los presos se encuentran también en esta situación y resulta que es necesario, es casi personas vulnerables por la justicia. Han entrado en esa condición de vulnerabilidad por
como consecuencia del empleo de la justicia. Bien, entonces, yo quiero plantear este tema para hacer ver, ¿qué podríamos decir? Para hacer ver que los abogados realmente tienen en ocasión una mala fama indebida porque realmente hacen cosas a favor de estas personas en condición de vulnerabilidad. Los abogados, aisladamente o en conjunto, a través de los colegios quizás, hacen algo por la defensa de estas personas vulnerables, José Mauricio, en Colombia. Muy bien, yo tengo que tocar ahí varios tópicos. Primero, ustedes entienden, yo vivo en un país que lo amo, ¿cierto? Un país de la cual ustedes, hablo de España, ha tenido una influencia en el desarrollo. Y tenemos unas altas cortes que han sido muy capacitadas. Nosotros, los organismos de cierre, está la Corte Constitucional, se encarga de mirar que las leyes no vulneren la Constitución política y que se demandan normas ante la Corte Constitucional porque transgreden la misma Constitución. Tenemos la Corte Suprema de Justicia, que antes de la Constitución del 91 ejercía esa función, y esa Corte Suprema de Justicia tiene las salas, organismos de cierre de la jurisdicción laboral, civil y de familia. Y tenemos el Consejo de Estado como otra alta corte, en las cuales ellas habla del derecho administrativo. Hemos tenido la oportunidad de compartir en varios países, tanto de Iberoamérica y acá de Sudamérica, y nuestra Corte Constitucional, algunos pronunciamientos de la Corte se han llevado a otros países para estudio. ¿Y por qué? Porque somos un país tan bonito que tenemos todos los problemas. Acá ustedes saben el conflicto armado, y hay una propaganda muy bonita de ustedes que han venido a Colombia, que han viajado. Acá el peligro es que te quieras quedar, como lo dicen en la aerolínea que aparece, digamos que Avianca, que no es nada colombiana hoy, sino que pertenece a otro capital extranjero. Pero hemos tenido el conflicto armado, entonces nuestros jueces han participado. Hoy ustedes saben el proceso de paz que ha tratado, que tanta disputa tiene, y como se habla, y es un proceso que hoy también seguimos viviendo disidencias de los grupos al margen de la ley, que no quisieron acogerse al proceso de paz, o que una vez estaban en el Congreso porque ya se les había dado una curul a través de la justicia transicional, entonces regresaron otra vez a ejercer la violencia. ¿Cierto? Nosotros tenemos un país de muchos matices y eso nos ha ayudado en diferentes áreas a que nosotros podamos desarrollar unas estrategias. La Corte Constitucional tiene que proteger a la población en situación de desplazamiento forzado, tiene que proteger a la niñez. Es más, si a veces se dice que la Corte colombiana legisla, yo no creo. Es que no es la función de la Corte legislar, sino cuando a ella se le demandan por la vulneración de un derecho fundamental, ella se tiene que pronunciar. Y entonces vienen esos contextos en los cuales nuestra Corte es rica porque le ha tocado vivir todas las situaciones y pronunciarse de todo lo que se vive en el país. Desafortunadamente, lo tengo que decir, los colegios de abogados acá en Colombia, ellos no ejercen una función de apoyar a la población vulnerable. A ver, hay algunos colegios que tienen unos centros de conciliación y a veces el Estado, de mecanismos alternativos de solución de conflictos a través de la conciliación, y el Estado dice, vamos a hacer una conciliatón. Entonces, los centros de conciliación tienen que apoyar a personas que tengan un conflicto y que a través de la conciliación en derecho lo quieran resolver. Pero mire que estos colegios en el cual que yo pertenezco, siempre hay un costo. ¿Hay un costo para quién? Para los abogados que ingresen, como lo decía el doctor Alberto, pagamos una cuota mensual. Y también bajo esa condición hay unas capacitaciones, pero es un servicio que lo dan los abogados que actualizan a otros abogados y que cobran entonces un valor, que puede ser un diplomado, un seminario, un congreso. Pero como tal esa función social, y yo digo, entonces me dirán, no, muy complejo así, no, sino que, mire, hay unas líneas, porque los consultorios jurídicos a través de los practicantes de último año, ellos son los que cumplen con esa verdadera tarea. ¿De cuál? De representar a población en situación de vulnerabilidad. Son ellos.
ellos lo representan porque es con personas que no tengan recursos económicos. Se conoce como condición socioeconómica 1 o 2. O sea, personas que están, que uno diría, en pobreza o como se dice acá, en pobreza extrema. Pero los colegios, lo tengo que decir, los colegios tienen unas estrategias, pero ellos tampoco pueden porque son colegios de abogados los abogados. Los consultorios jurídicos, la ley le limita la intervención porque no pueden ser competencia desleal de los abogados que ya están ejerciendo. Y los que están ejerciendo se matriculan a colegios, pero para obtener una utilidad, en el caso que lo llamen a ser conciliador. Ah, usted es conciliador y pertenece a este colegio de abogados, entonces le vamos a dar un proceso para que usted va a participar en esta conciliación. Y el abogado tiene un fin económico, ¿cierto? Pero como tal, trabajar con población vulnerable por parte de los colegios, hoy como está la estructura, no se da, sino que tendríamos que hablar de unas leyes. Y permítame un segundito, yo miro acá, dice, hay una ley que es la 2113 de 2021, y esta ley dice, ser sujetos de especial protección constitucional o personas que carezcan de medios económicos para contratar los servicios de un profesional en derecho. Y en general, personas o grupos que por sus circunstancias especiales se encuentran en situación de vulnerabilidad o indefensión, cuando se trate de asuntos íntimamente ligados con su condición. Entonces, mire, esto que acabo de leer es de los consultorios jurídicos. Ellos apoyan a la población vulnerable. No digo que otras instituciones del Estado no las apoyen. Claro, están las personerías, que es el Ministerio Público. Entonces apoyan también a personas vulnerables, les hacen la tutela frente al sistema de salud porque no le da medicamentos, porque no le da un tratamiento de manera integral. Pero como tal, los colegios no, sino son instituciones que tienen programas de derecho o instituciones del Estado. Y acá el Estado colombiano, a través de la Corte Constitucional, ha generado sentencias muy bonitas como el estado de inconstitucionalidad de las cosas, que uno dice que se las comparte a los chicos. Cuando no funcionamos o no actuamos de buena forma, entonces la Corte es la que está llamada como, venga, miremos esos temas. Entonces, si he entendido bien, son los estudiantes de los últimos años de la carrera quienes asumen esta función, quienes pueden asumir esta función de defensa de las personas vulnerables. ¿No es así? Sí, doctor. Y es más, la ley 583 del año 2000, que regulaba los consultorios jurídicos, traía un nombre que decía consultorio jurídico de pobres, pero eso generó un problema. ¿Por qué? Porque entonces, mire cómo le está diciendo pobre, tan, y ya la nueva ley que inició, la 2113 de 2021, ya no dice consultorio jurídico de pobres, sino que se va a trabajar con población vulnerable. De acuerdo, muchas gracias. Alberto, nosotros aquí tuvimos, como recordarás, ahora es la asistencia jurídica gratuita, pero antiguamente era el beneficio de pobreza, se decía aquí en derecho español. Hoy la ley es la ley de asistencia jurídica gratuita, pero además de eso, volviendo a la pregunta, ¿qué hacen individual o colectivamente los abogados por las personas en condición de vulnerabilidad? Realmente, con orgullo se puede decir, con orgullo como abogado, puedo decir que la defensa de los vulnerables descansa sobre la abogacía, básicamente. Ahí sí que no tenemos que pelearnos con otros colectivos como pueden ser los graduados sociales, los gestores administrativos, que en el ámbito privado sí hay nuestras rencillas sobre si se están introduciendo en nuestro mercado o no. Cuando se trata de defender al vulnerable, con esa legislación de justicia gratuita se puede decir que todas las personas en situación de vulnerabilidad tienen derecho a que un abogado le defienda ante los tribunales. Ese abogado o abogada, como decía antes, la formación y la organización de ese servicio de asistencia jurídica gratuita lo va a hacer a través de su colegio profesional.
Yendo en cifras, dando un ejemplo, en el Colegio de Abogados de Jerez, insisto, 200.000 habitantes, 500 ejercientes, pues la mitad están adscritos al menos a uno de los 6 órdenes de turno de oficio: civil, penal, familia, laboral, contencioso administrativo, menores y extranjeros. Creo que son 7. Algunos estamos en 3, en 4, otros solo están en 1, pero ellos solos han atendido 8.000 asuntos en el año 2000 con la pandemia. O sea, 8.000 asuntos. En su mayoría, esos asuntos son de familia, personas que tienen problemas de familia o de menores o de incapacitaciones, bueno, ahora de pérdida hay que imponer medidas de apoyo a personas que sufran algún tipo de discapacidad. Eso lo ha llevado el turno de familia. Reclamaciones de desahucios, de impagos de hipotecas y demás. Evidentemente, esa familia que está en esa situación normalmente tiene derecho a la justicia gratuita, también se les ha defendido. Extranjería. En agosto me correspondió a mí, además, 2 chicos que desde Marruecos vinieron en kayak y los rescató un helicóptero. Los rescató porque estaban a punto de morir. Bueno, ellos inmediatamente ya me tuvieron a mí, que estaba de guardia ese día, y hay toda una red de intérpretes, de asociación que luego les acoge, les da para luego discutir ante la administración si en ellos concurre algún motivo para permanecer en España y no ser expulsados. Entonces, como digo, la cuestión de la vulnerabilidad en una gran parte es económica, y esa vulnerabilidad económica se da con unas premisas, el índice del IPREM, que está en unos 500 euros, y bueno, pues si la unidad familiar ingresa entre 1.000 y 2.000 euros, seguramente tengan derecho a la justicia gratuita. Pero además, por ejemplo, si se es víctima de trata, si se es víctima de trata de personas, de violencia sobre la mujer, si se es, el caso que hablaba antes de un extranjero en situación irregular en España, en todos esos casos se le va a asignar un abogado de oficio. Después de eso, profesionalmente raro será el abogado o abogada que a lo largo de su vida no lleve muchos asuntos pro bono. El turno pro bono lo hemos intentado organizar en el colegio, pero que independientemente de eso, todos llevamos asuntos de un amigo, de un caso que te conoce, un párroco que habla contigo a ver si puedes hacer algo por este chico, un amigo de un amigo, etc. Y luego también, en España hay un tejido asociativo en materia de protección de derechos muy fuerte. Estoy pensando en asociaciones de defensa del niño, de defensa del inmigrante, de defensa de las mujeres víctimas de violencia, de personas mayores, de enfermos de distintas enfermedades. Todas esas asociaciones, todo ese entramado asociativo cuenta con sus respectivos gabinetes jurídicos que van a dar también servicio a esas personas en situación de vulnerabilidad. Y termino. Piedra angular de todo lo que va a ser esa defensa de la situación de esas personas en situación de vulnerabilidad son los servicios sociales de las distintas administraciones. De hecho, si como me pasó recientemente, y en el despacho estamos hartos de verlo, te llega alguien con un desahucio en materia de un desahucio por precario o sencillamente que han entrado a ocupar ilegalmente una vivienda, para poder pedir la suspensión del lanzamiento por encontrarse en situación de vulnerabilidad, etcétera, los servicios sociales tienen que dar una serie de documentos que acrediten que esa situación concurre en esa persona, en esa unidad familiar. Pero como digo, ya termino, no me alargo, los hombros que sostienen esas batallas son siempre hombros de abogados. Eso es muy importante decirlo, porque funciona bien. Nos pagan poco, nos pagan poquísimo, pero somos abogados, incluso muy experimentados, no se deja en este caso, al contrario, los abogados jóvenes, colegiados con su máster, su examen y todo, han de esperar 3 años
para poder empezar a llevar asuntos del turno de oficio y esperar hasta 5 si los asuntos, por ejemplo, son penales graves, un homicidio. Por tanto, creo que en ese sentido un punto a favor de la abogacía española en general y desde luego de mis colegas del Colegio de Jerez, porque llevamos a cabo adelante con orgullo esa función. Muy bien, muchísimas gracias, Alberto. Quizá como complemento, debo aclarar, ya que el público colombiano no lo conocerá, que este turno de oficio al que se refiere Alberto está retribuido por el Estado. Es decir, hay un dinero. Es decir, esto lo que hace es que la persona que necesita la ayuda no va a pagar al abogado, pero el abogado va a recibir una cierta compensación del Estado. Y es una cuantía global muy, muy importante. Claro. Bueno, Doctor, también sí, hay que mirar que nosotros en Colombia tenemos la Defensoría Pública para casos penales. Claro. En el caso penal, el artículo 29 de la Constitución dice que es el debido proceso en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Una persona que no tenga recursos, que no tenga para contratar un abogado contractual, entonces la Defensoría Pública le asigna un abogado, pero son abogados del Estado, abogados titulados en ejercicio, que ellos van y asumen el caso. Ellos trabajan a través de unos turnos, y los casos que vayan entrando, si la persona necesita un abogado de oficio, entonces ellos lo representan. Esa sería una condición. Y nosotros también procesalmente tenemos la figura del amparo de pobreza. El amparo de pobreza en los procesos, porque si yo no tengo para cubrir los gastos de un proceso, entonces se le solicita al juez que declare el amparo de pobreza en favor de esa persona que va a iniciar con un trámite judicial. Serían como las cosas, pero no existe. Mire qué bonito y qué tan diferente cómo funcionamos y todo, porque no, los colegios, y es más, algo muy especial. Yo me acuerdo que en la sala disciplinaria a veces necesitaban abogados para que llevaban casos, y el estudiante que trabajaba en la sala disciplinaria, a los profesores que no le iba bien en la materia, le colocaba casos de oficio, le decía, usted asuma este caso que tiene un caso de oficio, y entonces el profesional tenía que decir, no, es que soy docente, estoy dando clases ahora, pero el estudiante lo encontraba ya y le asignaba como casos. Hoy ha cambiado con la ley, pues, que la Defensoría Pública asume muchos casos, y también los abogados contractuales. Hay que mirar también en algunas materias. Los abogados ejercen en todas las materias cuando se titulan. Acá no hay esos tiempos que debe esperar, no, sino de una vez. Y ellos van saliendo, por decir algo, en el campo que yo me muevo, derecho laboral y seguridad social. No es requisito de procedibilidad ir a hacer una conciliación en el Ministerio de Trabajo para iniciar un proceso laboral. Los abogados lo que hacen es que conocen el caso y trabajan a cota litis. Entonces, tranquilo, del resultado del proceso, entonces yo me llevo el 30% y entonces la gente, o sea, el abogado coge el caso esperando el día de mañana obtener una sentencia favorable en el cual se reconozcan sus pretensiones y pueda obtener un valor económico. Claro, pero permite una matización precisamente. No lo había dicho, pero es cierto que el beneficio de pobreza al que don José Mauricio se refería, aquí nuestro equivalente sería la asistencia jurídica gratuita. Cuando se es beneficiario de ese derecho, es cierto que si en la prueba de un procedimiento civil, por ejemplo, hay que encargar un informe a un arquitecto, a un ingeniero, o una prueba pericial psiquiátrica o lo que sea, esa prueba la va a pagar la administración y la va a hacer un perito de una lista que se elige por insaculación, pero que va a pagar la administración. Litigar con beneficio de pobreza, es que me encanta el término, que era el antiguo término nuestro, pero esa asistencia jurídica gratuita también permite que si es condenado en costas, que es algo muy importante, la persona que litigaba con ese beneficio, no se le va a poder cobrar esas costas, salvo que venga mejor fortuna en el plazo de 3 años. Pero que sí es cierto
y con esto creo que debe quedar claro que desde nuestro colegio, que se funda en 1763, hace casi 260 años, ya ahí se contemplaba que habría asuntos de personas sin recursos que lo llevarían profesionales organizados por el colegio. En este caso, como bien señalaba don Arturo, en las distintas administraciones, en una parte de España el Ministerio de Justicia y en otra gran parte las comunidades con competencia delegada en justicia, son las que, mediante una serie de aplicaciones informáticas con los colegios, van a comprobar que los encargos se están llevando a cabo y van a pagarlo conforme a un baremo que desde luego ha de ser mejorado y elevado, porque no se justifica el trabajo con la cantidad tan escasa que recibimos. Y muy importante, desde luego, que desde mi punto de vista, esto sí es una opinión personal, no tiene sentido que a un profesional como los que están llegando las nuevas generaciones, más formado que nunca, se le tenga 3 años en el banquillo. Precisamente creo que se debería potenciar que pudiera del minuto 1 poder llevar esos procedimientos del turno de oficio, porque en el ejercicio libre sí pueden llevar cualquier asunto. Es para el turno de oficio, para la justicia gratuita, donde esos profesionales tienen que esperar 3 años. Van a estar esperando en el banquillo, pero no en el de los acusados. No. Muy bien. Cierto. Bueno, tenemos que terminar. Hay muchas cosas que me gustaría seguir preguntando y seguir hablando, sobre todo dando que hablar, porque yo procuro hablar poco y sin embargo al revés, que cuenten. Pero debemos terminar, debemos concluir ya. El día de hoy, el propósito dentro de la celebración de este Día de la Justicia era hacer una suerte de homenaje a la abogacía, que aunque, como decía antes aquel cuadrito que había en la entrada de mi casa, buen abogado, mal vecino, bueno, yo creo que no es tan mal vecino el abogado, y desde luego es pieza fundamental para que la justicia llegue a producirse. Es algo esencial. Como vemos, hay distintas formas de organizarse, hay distintas formas de llegar a la abogacía, al ejercicio de la abogacía, y pueden cumplir su rol de diferentes maneras. De todas ellas se puede hablar y seguro que tendremos que hablar en su día también del abogado inteligente artificialmente. En fin, todo este tipo de cosas queda ahí mucho pendiente, pero lo que no tenemos hoy en este momento es más tiempo. Solo nos queda tiempo para que yo pueda agradecer a José Mauricio y a Alberto la amabilidad que han tenido por participar en este acto. Los tengo ya fichados para más cosas que podamos hacer en el futuro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No me queda nada más que... Gracias al doctor Alberto. Yo muchas gracias a los dos y particularmente para mí es un orgullo cada vez que puedo colaborar con la facultad en la que me licencié. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a los oyentes y muchísimas gracias al técnico que nos ha estado asistiendo, José Caro Catalán, de procesalista de esta casa. Muchas gracias a todos. Chao. Gracias, Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego.